El doctor San Pietro nos va a hablar acerca del manejo del dolor pélvico posterior a la cirugía de prolapso. Doctor San Pietro, bienvenido y muchas gracias de nuevo por esta colaboración y seguramente que será muy útil toda su información, que mucha experiencia sí tiene. Bienvenido. Bueno, muchísimas gracias. Antes que nada, para mí es un placer poder estar hoy acompañándolos a ustedes en esta conferencia, en este webinar. Y vamos a hablar un poquito acerca del manejo del dolor pelviano. Yo ahí voy a iniciar la presentación. Pero bueno, para contarles un poquito cómo está estructurada la presentación, vamos a hablar acerca de la prevalencia del dolor pélvico post cirugía de prolapso. Vamos a tratar de analizar algunos factores de riesgo y después vamos a ver el tema de cómo manejar a las pacientes que presentan este dolor. Cuando uno busca y empieza a ver la bibliografía acerca de si es frecuente o no es frecuente el dolor, o cuando uno empieza a buscar acerca de dolor relacionado con la cirugía del piso pélvico, lo primero que aparecen en los tiempos de hoy son todos los artículos y todas las presentaciones y publicidades relacionadas con el tema del uso de las mallas. Claramente es un tema que está muy en agenda todavía, y el dolor pélvico claramente es una de las complicaciones más importantes que tenemos que tener en cuenta a la hora de utilizar las mallas, pero tenemos que saber también que las mallas no son, o las mallas por vía vaginal, no son las únicas causas de dolor pelviano, o por lo menos no son las únicas cirugías de prolapso que pueden dar dolor pelviano. En este artículo lo que vemos es una comparativa de reparación de prolapso apical, donde se analiza la reparación tradicional, la sacrocolpopexia y los kits de mallas por vía vaginal. Cabe aclarar que cuando se hizo este artículo había una serie de kits que hoy por hoy no están más en el mercado y la mayoría de la bibliografía analizada es sobre esos kits. Pero bueno, vemos que el dolor pélvico en general es más frecuente con las mallas por vía vaginal, pero no es tan estadísticamente significativo cuando uno lo compara con la sacrocolpopexia o con las reparaciones tradicionales. También vemos que el dolor, sobre todo glúteo, es más frecuente en la cirugía tradicional. Recordemos que estamos analizando acá compartimiento apical y uno lo asume más hacia el dolor por el atrapamiento a nivel del ligamento sacroespinoso. Y después la dispareunia tiene unos valores similares que sabemos que se debe más que nada a las retracciones o cicatrices a nivel de la vagina. Hay otros artículos, este es un poquito más nuevo, es una muy linda revisión, que habla acerca de las, ya directamente asociado a las mallas, de las complicaciones, y vemos que el dolor pélvico, hay una frecuencia aproximada en estos casos. Piensen que esto es una revisión de casos que tenían complicaciones, no quiere decir que el 34% de la cirugía de prolapso tienen asociado dolor pélvico. Quiere decir que de los casos que ellos analizaron, el 34% tenían dolor pélvico, dentro de todas las complicaciones que tenían, y en ellos la frecuencia era aproximadamente similar. Lo que vieron es que las mallas vaginales sin sling tenían un poco más de tasa de dolor pélvico que el resto de las cirugías, y después que la frecuencia tanto en el dolor en la pierna, en la espalda o en la pierna era un poco menor. También tenemos que, cuando hablamos de dolor, tenemos que analizar la dispareunia. Fíjense que dentro de las complicaciones también es algo bastante frecuente. Así como todos sabemos, es mucho menos frecuente en las pacientes que tienen una colposacropexia o en las pacientes que tuvieron solo un sling. Y acá también lo que vemos es ya no con dolor, pero sí con la lesión nerviosa, como es muy poco frecuente, pero suele ser un poquito más frecuente en la colposacropexia que en el resto de las cirugías. Esto se debe más que nada a las disecciones que uno debe realizar cuando hace una colposacropexia. Con lo cual, más o menos tenemos una idea de que es una patología, el dolor pélvico asociado a una cirugía de prolapso, que es variable en cuanto a la técnica que utilicemos, que es un poco más alta en las técnicas que usan malla, tanto por vía vaginal como por vía abdominal. ¿Y cuáles son principalmente los factores de riesgo que tenemos que tener en cuenta? Bueno, tenemos que saber que a mayor cantidad de malla que utilicemos, mayor probabilidad de dolor pelviano. Fíjense la columna central cuando habla de riesgo relativo. La cantidad de malla o las mallas combinadas anteriores y posteriores, sobre todo, tienen más tasa de dolor pelviano que otro tipo de factores de riesgo. Y después nosotros,
¿Quiénes somos nosotros? Los cirujanos. Fíjense cómo, en general, los cirujanos de bajo volumen, cirujanos C y D, para todas las complicaciones, acá tenemos exposición, dolor y dispareunia, somos un factor de riesgo bastante importante y para tener en cuenta. Y obviamente, lo que yo considero siempre una contraindicación, y esto quiero que sea uno de los tips de esta clase, es el tema del dolor en el preoperatorio. Tanto la dispareunia en las pacientes que vienen a consulta por prolapso como el dolor pelviano tiene que ser un signo de alarma para nosotros para evaluar bien qué tipo de técnica quirúrgica vamos a utilizar en esa paciente. Cuando yo hablo acerca de las indicaciones y contraindicaciones de las mallas, yo no creo que estén contraindicadas en el 100% de los casos, pero sí siempre digo lo mismo, que es que hay una contraindicación absoluta para la utilización de mallas por vía vaginal, que es el dolor pelviano crónico. La paciente que viene con dolor en el postoperatorio no debería recibir ningún tipo de tejido sintético o de injerto sintético, ni por vía vaginal ni por vía abdominal, porque si ese dolor empeora o persiste luego de la cirugía, vamos a sentirnos tentados de tener que retirar ese implante que colocamos, con lo cual le agregamos a la paciente una segunda cirugía sin necesidad. Entonces, ¿qué pasa cuando se nos complica? ¿Qué pasa cuando aparece este dolor? Bueno, lo primero que nos pasa es que un poco nos asustamos. Nadie quiere estar en este poco, pero importante porcentaje de pacientes que tienen dolor pelviano. Y por otro lado, tenemos enseguida los miedos al tema de la judicialización de estas cirugías y demás. Pero bueno, tenemos que saber primero que, perdón, tanto por el tema mallas como no mallas, cualquier complicación, si fue avisada a la paciente y si fue discutida en el preoperatorio con la paciente, no va a tener mayores riesgos. Bien, siempre es importante la relación médico-paciente, yo siempre digo lo mismo, que una buena relación médico-paciente, una buena contención del médico hacia la paciente cuando existe una complicación, evita el 90% de los juicios o de los problemas legales que podamos llegar a tener. Yo creo que ese fue uno de los grandes problemas con los litigios en Estados Unidos con respecto al uso de las mallas. O sea, la poca empatía que puede llegar a existir de los médicos con las pacientes o la necesidad de industrializar una atención, entonces lo que se apunta es al volumen y no a la calidad de la atención. Pero bueno, vamos a ver qué pasa cuando se nos complica. Acá hay un comité de opinión, un statement muy interesante del American College de Ginecología y Obstetricia, donde cuando tenemos complicaciones, y esas complicaciones se refieren a dolor o dispareunia, lo que sugieren es derivar a la paciente. ¿Derivar a la paciente a quién? A aquellos que tengan una verdadera experiencia en el tratamiento. ¿Quiere decir que nosotros tenemos que derivar a todas nuestras pacientes? No. Obviamente siempre que operamos hay un cierto número de pacientes que van a tener dolor en el postoperatorio, que es el dolor habitual. Esas pacientes claramente no son las pacientes derivables. Estamos hablando del dolor como complicación. El dolor como complicación es un dolor que persiste, sobre todo luego de las 4 semanas. En esas pacientes, muchas veces uno lo que hace es atrasar el tratamiento que requiere la paciente por tratar de manejarlo, sobre todo cuando uno no tiene mucha experiencia. Con lo cual, siempre lo ideal es hacer una derivación o una evaluación. Yo siempre digo lo mismo, nosotros una paciente que tiene dolor, ya sea por un dolor pelviano crónico inicial o por una complicación luego de una cirugía, en general tratamos de que sea un abordaje multidisciplinario. Con esto la verdad que nos ayuda muchísimo. Nosotros tenemos neurocirujanos en nuestro equipo de tratamiento del dolor pelviano, urólogos, ginecólogos, fisioterapeutas, psicólogos. La idea es darle a la paciente una contención completa. En este otro artículo de Miki Carran, muy interesante acerca del manejo de las complicaciones de las mallas vaginales, lo que da es un mini algoritmo de el manejo inicial del dolor pélvico. Lo que dice es que hay que hacer una primera evaluación y ahí vamos a tener pacientes que tienen alteraciones estructurales, es decir, alguna alteración de la malla, una exposición, una retracción, una tensión excesiva, y hay, que tienen esas alteraciones, y hay otras pacientes que no, que uno no detecta en el examen físico ninguna alteración estructural, pero que necesita un abordaje porque la paciente tiene dolor. Entonces, esta evaluación inicial la vamos a hacer a través de un buen examen físico sobre todo, y algunos estudios por imágenes pueden darnos cierta utilidad. En cuanto
A las pacientes que no tienen alteraciones estructurales se prefieren principalmente los tratamientos médicos. Ahora vamos a hablar un poquito acerca de ello. Y las pacientes que tienen alteraciones estructurales, uno se plantea la doble opción, que es resecar ese defecto parcialmente o la resección completa de la malla. Ahora vamos a hablar un poquito de esto. Bueno, acá hay un artículo muy interesante de la revista Urología Colombiana, así que por ahí algunos de ustedes, no sé quiénes están conectados, pero por ahí algunos son los autores. Básicamente lo que tenemos que tener en cuenta acerca de cuando empezamos a hablar acerca del dolor neuropático, yo siempre digo lo mismo, tenemos que tener como principal nervio en nuestra cabeza el nervio pudendo. Vamos a hablar específicamente de la gran causa de estos dolores que puede llegar a ser el abordaje del ligamento sacroespinoso. Acuérdense que hoy hablábamos de un 1.5 o 2.6 de riesgo en el dolor pelviano, tanto en la cirugía tradicional como en los kits de malla por vía vaginal, y esto principalmente se debe a aquellos que abordan el ligamento sacroespinoso. ¿Y por qué esto? Porque el ligamento sacroespinoso se relaciona principalmente con dos nervios, que son el nervio pudendo y el nervio del elevador del ano. Como yo siempre digo, el nervio del elevador del ano, si uno hace una buena disección del ligamento sacroespinoso a la hora de hacer una cirugía, no debería involucrarlo, pero el nervio pudendo está muy cerca y las reacciones inflamatorias que se generan cuando uno hace una cirugía en esta zona puede generar un atrapamiento o una persistencia del dolor a causa de irritación de este nervio. Y después este nervio que vemos en el medio, esto es de un estudio anatómico acerca de las variantes anatómicas, valga la redundancia, de la inervación alrededor del ligamento sacroespinoso, habla que en un casi 30% de las pacientes el nervio rectal inferior, que es una rama de las terminales del pudendo, puede nacer directamente del plexo sacro y atravesar el ligamento sacroespinoso a 2 centímetros de la espina, lo cual justificaría algunos síntomas o algunas pacientes con dolor causada por la lesión de este nervio. Entonces, para ver el nervio pudendo tenemos que entender que tiene ramas terminales. Esas ramas terminales son la dorsal del clítoris o dorsal del pene, una rama perineal y la rectal inferior, que como decíamos recién puede salir directamente a raíz del plexo sacro. Y relacionado con el dolor, tenemos que tener en cuenta que estas ramas del pudendo pueden tener inervación sensitiva motora. Vamos a centrarnos en la inervación sensitiva. La dorsal del clítoris o del pene va a tener una región de distribución a nivel de glande o del clítoris, entonces el dolor asociado en esta zona puede hacernos pensar en una lesión de nervio pudendo. La rama perineal va hacia el tercio inferior de la vagina y uretra. Los dolores uretrales crónicos pueden llegar a tener que ver con esto. En la porción posterior de la piel del periné y escrotos, labios mayores y menores, todo lo que son los dolores vulvares o perineales en las pacientes con prolapso. Y la rectal inferior, que es la que yo les contaba hoy, que tiene un componente sensitivo y que puede estar involucrada hasta casi en un 30% de las pacientes, es la que nos explicaría el dolor alrededor del ano, de la circunferencia anal, del recto o en la parte posterior de la vulva. Entonces, esas son síntomas o regiones sensitivas que nos tienen que hacer llamar la atención en las pacientes con dolor después de una cirugía de prolapso. Hay maniobras que nos permiten evaluar esto, la palpación directa sobre el nervio a nivel del canal de Alcock. Recuerden que el nervio bordea la espina y vuelve a introducirse en la fosa isquiorectal a nivel del canal de Alcock, que está cerca del músculo obturador interno, o depende del músculo obturador interno. Y la maniobra del pliegue también nos puede hacer llamar la atención para justificar un atrapamiento del pudendo o una neuralgia del pudendo también. Estas son algunas de las maniobras que uno puede ver para este dolor pelviano sin necesidad de encontrar en el examen físico una retracción de la malla. Además, como decíamos hoy, dentro de la evaluación inicial podemos recurrir a algunos estudios complementarios. Esta es una contestación muy interesante que se hizo en el Journal de Uroginecología, y lo que mostraban era que la ecografía del piso pélvico, sobre todo en pacientes que tienen malla y que por ahí tienen un examen físico normal, mediante la ecografía podían diagnosticar estas retracciones y este engrosamiento de la malla, y con eso tenían un valor predictivo positivo de casi el 95% para la causa del dolor pelviano. Con lo cual, si tenemos a disposición el recurso de la ecografía, por más que nuestro examen físico sea normal,
podemos tratar de hacer una ecografía. ¿Por qué? Porque ahora vamos a ver que cuando hay un diagnóstico de retracción o de irregularidad en la malla, la decisión de la malla puede generar una mejoría sintomática muy importante, por más que nosotros no lo estemos diagnosticando en el examen clínico. Entonces, yendo un poquito más allá, cuando uno ve los trabajos acerca de resolver este tipo de lesiones o este tipo de complicaciones, vemos que hay, por ejemplo, en este trabajo un 20% requirió 2 o más cirugías, pero hay un 51% de las mujeres que se han manejado con tratamiento medicamentoso, como primera opción sobre todo, que es lo que yo recomiendo hacer y que es lo que nosotros hacemos con nuestras pacientes. Ahora voy a explicar un poquito nuestro algoritmo. Y pacientes que no recibieron ningún tipo de tratamiento quirúrgico, 20% aproximadamente. ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros revisamos a las pacientes. La verdad es que si nosotros notamos que hay una retracción en la malla, en los brazos de la malla, que justifica el dolor y que puede actuar como punto gatillo del dolor, luego de un tratamiento analgésico normal, un analgésico no esteroide, directamente programamos la cirugía, porque sabemos que mientras exista esa retracción o esa tensión en la malla, el dolor va a seguir existiendo por más que implementemos una serie de medidas de tratamiento no quirúrgico. Entonces hablamos con la paciente y probablemente vayamos primero a una cirugía. Ahora, cuando no encontramos esta causa aparente, esta tensión excesiva en la malla, hago un paréntesis aquí, siempre que coloquen una malla por vía vaginal o por vía abdominal, intentar evitar las tensiones, es decir, lo más suelta posible la malla es lo que favorece la menor tasa de complicaciones. Bueno, cuando no encontramos este defecto, hacemos un tratamiento médico. Este tratamiento médico empieza con analgésicos no esteroides. Tener en cuenta que este tipo de analgésicos, utilizados sobre todo crónicamente, pueden llegar a tener algunas complicaciones, sobre todo el tipo gástricas y demás, con lo cual podemos ir rotándolos o viendo directamente qué tiempo de evolución vamos a tener con este tratamiento. Pueden ser opiáceos también. En lo que es el dolor pelviano crónico, ha resultado ser muy efectiva la amitriptilina. Entonces, también cuando tenemos pacientes con dolor pelviano crónico o pacientes con dolor postquirúrgico crónico, recurrimos a la amitriptilina. Algunas guías recomiendan dosis de 10 miligramos por día y ir aumentando hasta un máximo de 150. Nosotros, en general, empezamos con dosis de 25 o 50 miligramos y las aumentamos hasta 150 máximo por día. Algunos asocian la amitriptilina con el gabapentina. Hay un par de artículos recientes hablando de la utilidad, sobre todo para el dolor pelviano crónico, de esta combinación. Nosotros, la verdad es que no lo tenemos como protocolo inicial, pero sí sabemos que tenemos como herramienta. Todos estos medicamentos, sobre todo cuando es relacionado con un dolor que es crónico, que ya tiene varias semanas de evolución, siempre con fisioterapia. Nosotros tenemos un muy buen grupo de kinesiólogas que trabajan con nosotros y que nos ayudan muchísimo desde la fisioterapia. Y por otro lado, como les decía, hoy en lo que es el equipo multidisciplinario, tratamos siempre que haya consulta en dolor pelviano crónico con algún especialista en salud mental. ¿Por qué? Porque el acompañamiento del paciente con dolor crónico es fundamental y creemos que este tipo de abordaje nos genera mucha ayuda. Cuando estas alternativas no funcionan, como segunda línea de elección, el biofeedback, ejercicios de relajación, cambios de estilo de vida, masajes, quiropraxia, acupuntura, meditación, son todas herramientas que tienen un grado de recomendación B, que nosotros las utilizamos ocasionalmente como segunda línea. Trabajamos también con un neurocirujano que es muy bueno, que hace neurectomías o ablación térmicas neurales con radiofrecuencia. En algunas pacientes ha tenido muy buenos resultados, en otras no. Y la neuroestimulación, ya sea tibial posterior o sacra, también son alternativas válidas dentro del tratamiento médico. Ahora, cuando la paciente tiene una falla estructural, en el sentido que vemos una retracción o notamos una erosión de la malla, una exposición de la malla, ya nos enfocamos en el tratamiento quirúrgico. O bien, cuando sabemos que le hemos colocado una malla por vía vaginal y nada del tratamiento médico funciona, vamos a ir a un tratamiento quirúrgico. Tenemos que tener en cuenta, y esto lo hablamos muy bien con las pacientes, que cuando nosotros vamos a operar a una paciente por dolor que es asociado a la utilización de una malla, tenemos que saber que no todas las pacientes van a mejorar.
Fíjense este trabajo, hablaba de un 60% de estas pacientes que tenían dolor asociado a la utilización de malla y que luego de resecar la malla solamente habían mejorado casi un 30%, pero había otro 30% que mantenía el dolor. Es cierto que en muchas de estas pacientes el dolor disminuye o es un dolor más tolerable, pero no quiere decir que uno cuando opera a una paciente, perdón, ese dolor va a resolverse en el 100% de los casos. En el caso de encontrar, sí, una retracción o una tensión excesiva en la malla, en ese caso la cirugía sí es cierto que resuelve casi el 90% del dolor. Pero cuando uno no encuentra este defecto estructural en la colocación de la malla o en la malla, la verdad es que el porcentaje es más parecido a este. El 50% mejora y el 50% no. Es otro estudio muy interesante, fíjense, para pacientes con dolor, la resolución, sobre todo en los slings, fue un poco mejor en algunos casos, pero no en todos. Y en las mallas de prolapso es variable, ¿sí? Aproximadamente 50%, 80%, 70%. Son distintos artículos que hablan de resecar la malla parcialmente o totalmente. ¿Es necesario sacar la malla completamente? La verdad es que cuando uno revisa toda la bibliografía, encuentra que no hay nada que diga que tenemos que sacar toda la malla. ¿Qué pasa? Que cuando uno hace este tipo de cirugías y tiene la oportunidad de sacar completamente la malla, se siente tentado a hacerlo. ¿Por qué? Porque si la paciente persiste con dolor, uno siempre va a sospechar de esa malla que quedó colocada. Entonces, busca tratar de sacar 100% del tejido sintético para evitar seguir generando dolor o generando sospechas sobre el tejido sintético sobre la causa del dolor. Pero tengamos en cuenta lo siguiente, que muchas veces el dolor se debe a una reacción cicatrizal y no solo a la presencia del tejido sintético, con lo cual al resecar esta malla completamente puede ser que la paciente persista con el dolor. Vuelvo a lo mismo, cuando hay una tracción excesiva de la malla, cuando uno recorta esa tracción directamente, en la mayoría de los casos mejora sin necesidad de sacar toda la malla. Pero bueno, sepamos que no hay ninguna evidencia que diga que sacando toda la malla vamos a sacar todo el dolor. En el caso de la colposagropexia es distinto. ¿Por qué? Porque en general, cuando hay dolor en colposagropexia asociado a una erosión, puede resecarse solamente la erosión o el sitio de la erosión y el dolor mejora. Pero cuando no hay ningún tipo de erosión de malla y uno tiene dolor apical en una sacrocolpopexia, lo que recomiendan la mayoría de los autores es sacar completamente la malla. Es una técnica medianamente difícil, pero la verdad es que yo creo que hasta es más fácil que hacerla que sacar una malla por vía vaginal debido a, sobre todo, las mallas que se utilizaban antes por vía vaginal, que tenían muchos brazos, que atravesaban los músculos y en ese sentido claramente es mucho más difícil retirar esas mallas. Para ir finalizando, a mí siempre me gusta pensar, o he escuchado muchas veces también esto de decir, bueno, claramente las complicaciones están, nosotros los que operamos lo sabemos, el dolor crónico es una de las complicaciones. Para mí, cuando siempre se pone en el ojo de la tormenta las mallas por vía vaginal y se analiza la frecuencia o no de erosiones de malla o exposiciones de malla, yo siempre digo que la exposición de la malla es la complicación que menos me preocupa, que prefiero tener 100 pacientes con exposición de la malla a una con dolor, pero siempre tenemos que saber que si operamos con malla o sin malla vamos a estar expuestos a complicaciones, que la única forma de no tener complicaciones, algunos dicen, es no operando, porque el doctor que no tiene complicaciones es aquel que no opera. Pero para la tranquilidad de todos los cirujanos tenemos que saber que no es así. De hecho, hay revisiones interesantísimas acerca de las complicaciones asociadas, por ejemplo, al uso de pesarios. O sea que si uno quisiera evitar las complicaciones poniendo en un pesario a una paciente para evitar la cirugía y evitar las complicaciones, tenemos que saber que también estamos expuestos a tener complicaciones por ese lado. Bueno, espero que la charla haya sido útil. Las dudas o a la lectura, veo que aquí tenemos el chat activo, así que soy todo oídos. Hola, Ahí los Agustín. veo. Hola, ¿cómo estás? Mauricio, ¿cómo estás?
Bien, ¿cómo te va? Qué gusto Todo muy verte. bien. Gracias por la conferencia. No, Estoy por favor. completamente de acuerdo en todo lo mencionado. Hace poquito tuvimos una conferencia de un médico para manejo de dolor pélvico crónico desde el punto de vista de anestesia y nos mencionaba que hasta el 6.5, casi 7% de los pacientes llevados a cualquier procedimiento quirúrgico van a ser dolor pélvico crónico. Independiente que yo utilice una malla o independiente que yo utilice cualquier cosa. Quiero decir, un paciente lleva un varicocele puede tener dolor pélvico asociado a la cirugía de manera muy importante. Un paciente lleva una cirugía de próstata puede hacer dolor pélvico por la cirugía. Entonces es algo que es inherente al acto quirúrgico como tal, no necesariamente es al dispositivo a lo que yo utilice para eventualmente hacer el procedimiento. Entonces es algo que vale la pena tener en cuenta y completamente de acuerdo. Cualquier cosa, hasta un pesario puede generar inconvenientes, puede generar problemas. Yo creo que la mejor forma de prevenir el dolor es escogiendo muy bien el paciente, ¿cierto? Y eso lo hemos aprendido a raíz de todas las, digamos, advertencias que han surgido con el tema de mallas de prolapso. Hemos visto cómo se ha decantado el uso de mallas de prolapso a pacientes específicas y escogiéndolas muy bien. Eso ha minimizado seguramente todas las complicaciones que pueden ocurrir del tipo de dolor, de tipo de extrusión, de tipo dispareunia, de tipo hispareunia, que también ocurre con mucha frecuencia. Es una demanda frecuente en nuestro país. Demanda del paciente, quiero decir, de venir a consultar por eso, no demanda desde el punto de vista médico legal. No, tal cual. O sea, de inquietud. Claro, de hecho, hace poquito miramos las tendencias del manejo de prolapsos en Latinoamérica. Eso es algo que revisamos en el grupo acá y lo publicamos en Neurourology and Urodynamics hace menos de un año. La probabilidad de demandas en Latinoamérica, por lo menos reportadas por los urólogos, uroginecólogos y ginecólogos, era de menos del 1%. El uso de dispositivos protésicos sintéticos en cirugía de piso pélvico, inclusive ustedes que digamos eran usuarios frecuentes de ese tipo de dispositivos, ¿cierto, Agustín? Creo que así fue. Sí, a ver, yo siempre digo que yo creo que en Latinoamérica tuvimos una gran ventaja, que fue que partimos desde el uso de los dispositivos protésicos con un criterio de elección de pacientes muy, muy específico. Ahora por ahí lo cerramos un poco más, pero nosotros no éramos usuarios, o por lo menos lo que yo identificaba entre colegas, no éramos usuarios de dispositivos para prolapsos de estadio 2. Bien, en Estados Unidos, uno se acuerda, hace unos años Johnson & Johnson había lanzado una malla que era el Próxima, que era para estadios iniciales del prolapso, que no tenía fijación, pero era cuestión de ponerle una malla, de inventar un producto para esas pacientes que uno no le pondría ningún producto. Y creo que también el abuso de este tipo de indicaciones fue lo que llevó a los problemas que tuvieron. Nosotros partíamos ya de una base donde elegíamos muy bien a las pacientes y también donde la frecuencia de prolapsos de estadio 3 o 4 muy grandes es mayor que por ahí en Norteamérica. Y coincido 100% con lo que vos decís, es buscar la indicación específica para un tipo de dispositivo. Nosotros ahora estamos muy, muy cerrados para sobre todo lo que es cuerpo de malla, no tanto el sling apical, pero sí lo que es un cuerpo de malla, y esto corre tanto para la vía vaginal como para la vía abdominal. De hecho, hay muchos que dicen, no, pero el dolor lo tiene por el prolapso, hagámosle la cirugía de prolapso. Bueno, ponele un pesario, fíjate si resuelve el dolor, y ahí vemos si le hacemos una cirugía por esto, porque la verdad es que en estas pacientes una complicación es difícil de manejar, muy difícil de manejar. Primero me aseguro que ese paciente no tenga más dolor y después la opero. Tenemos un neurocirujano que hace los bloqueos con radiofrecuencia y la verdad que tiene muy buenos resultados. Trabaja con nosotros en lo que es el grupo interdisciplinario del dolor pelviano crónico y la verdad es que sí, que es una muy buena alternativa no invasiva para estas pacientes. Tengo un par de preguntas. Quienes hayan ejercido mayor influencia sobre estas estadísticas es la gran cantidad de densidad de material sintético que existía antes. Hoy en día, con estas pequeñas densidades, también se ve, por supuesto, pero en un porcentaje menor, pensaría yo. Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es, ¿el uso de estrógenos pre-cirugía de alguna manera influencia o nos ayudaría para disminuir en algo, sobre todo en pacientes de más edad, en donde ya vemos que hay un hipotrofismo vaginal? ¿Cuál es tu opinión? Mira, con respecto a la primera pregunta, sí, creo que cada vez estamos usando menos densidad y cantidad de malla y eso ayuda a que tengamos muchísimo menos dolor pélvico. Creo que lo otro que está ayudando es que no utilizamos más, o que por lo menos nosotros estamos utilizando muchísimo menos mallas con brazos que atraviesan lugares, ¿sí?
las mallas que tenían 4 brazos al foramen obturador, la verdad que esa tensión que podía generar sobre los brazos era una causa muy frecuente de dolor, que hoy ya no la tenemos, por suerte, así que por ese lado creo que vamos a ver cada vez menos dolor asociado a la utilización de mallas. Y con la segunda pregunta, coincido que mi opinión dice que tengo que usar estrógenos locales para disminuir las complicaciones asociadas al uso de mallas, pero preparando otra charla acerca de complicaciones un poco más global, encontré un artículo con un buen estudio randomizado de pacientes con estrógenos y sin estrogenoterapia en el preoperatorio, y no disminuían ni las frecuencias, ni incidencias, ni de dolor, ni de exposición de malla, ni de nada. ¿Lo sigo usando? Sí, porque estoy convencido de que debería funcionar, pero la única evidencia que encontré con un buen diseño me dice que no. Ok. Agustín, mil gracias, ha sido a nosotros un placer. No, gracias a ustedes por la invitación y cuenten conmigo para lo que necesiten, yo a disposición de ustedes, y para mí es un placer poder estar acompañándolos. Gracias, Agustín, abrazo y feliz día. Gracias.